Así tenía que separar la Guardia Civil a los vecinos de Alba de Tormes anoche durante el pregón de sus fiestas. La polémica por la pregonera, la religiosa Sor Lucía Caram, hizo estallar la tensión entre partidarios y detractores. Su posición a favor de la independencia de Cataluña provocó silbidos y banderas de España de los críticos con su presencia y aplausos de los que estaban a favor. Unos incidentes que han empañado el inicio de las fiestas. Buenas tardes, enseguida les enseñamos al detalle esos incidentes en Alba de Tormes. Hoy además vamos a analizar la evolución de la pobreza en Castilla y León. El 23% de la población está por debajo del umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social. Son niveles inferiores a la media nacional, pero que preocupan sobre todo en el caso de los pensionistas. La mitad de las pensiones se sitúan en niveles de pobreza. Esos son 307.000 personas mayores de toda la comunidad. Son datos del informe anual de la Red Española contra la Pobreza, que alerta sobre la situación de este colectivo. En torno al 50% de las personas que cobran pensión, la pensión es muy baja y esas personas están casi en riesgo de pobreza o exclusión. Así, a buen ritmo, avanzan las obras de la nueva Campofrío en Burgos. Se levanta en el mismo lugar donde se quemó la planta anterior. Falta un mes para su apertura oficial, justo 2 años después del incendio. La plantilla se irá incorporando poco a poco con el objetivo de llegar al 100% de actividad en 6 meses. Han pasado 10 días desde que el huracán Matthew arrasara Haití y la isla sigue sumida en la destrucción y el desastre. Faltan alimentos y el hambre está desquiciando a los haitianos, que incluso han llegado a asaltar los camiones de ayuda humanitaria de Naciones Unidas. Su secretario general ha visitado el país para seguir llamando la atención de la comunidad internacional. Peligran los brotes de cólera y que la mayor parte de la población sufra una hambruna severa en menos de 3 meses. Comienzan las actividades para concienciar a la sociedad y ayudar a los afectados por cáncer de mama. El miércoles se celebra el Día Mundial de esta enfermedad, que ya superan el 83% de los que la padecen, la mayoría mujeres. Más de 3.000 personas han abrazado la muralla de Ávila en un gesto que ha apadrinado este año el actor Tito Valverde y la gimnasta Mónica Ontoria. En otras ciudades como Zamora, la solidaridad se ha demostrado caminando, en bici o en patines. Este año han superado los 7.000 participantes. La semana comenzará con más nubosidad y lluvias, sobre todo en la zona este de la comunidad. Las temperaturas siguen en aumento, tanto las mínimas como las máximas, que a pesar de ser un día gris en casi todo el territorio, rondarán los 20 grados. Casi 1 de cada 4 castellanos y leoneses están en riesgo de pobreza o de exclusión social. La cifra es muy preocupante, aunque se ha reducido con respecto a los años más duros de la crisis económica. Los jóvenes, los jubilados y las familias monoparentales son los colectivos más vulnerables. Son datos del último informe anual de la Red Española contra la Pobreza. La crisis continúa azotando con fuerza a los más vulnerables. En Castilla y León, más de un 13% está en riesgo de pobreza y más de un 5% en pobreza extrema. Estos últimos sobreviven con menos de 330 euros al mes. Es gente que tiene mucha necesidad económica y por lo tanto es un porcentaje importante de gente que está en situación de exclusión. Los colectivos más vulnerables son las familias monoparentales, los jóvenes y fundamentalmente los jubilados. El perfil más preocupante es el de las personas mayores, de las personas que cobran pensión. Pero sin duda la tasa más preocupante es la de privación material severa. En ella están cerca de 56.000 personas en la región. Un colectivo que no puede, por ejemplo, permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada 2 días. El 6% tampoco puede poner la calefacción en invierno y más de un 26% es incapaz de afrontar gastos imprevistos. El poder pagar una factura de suministro, el poder comer carne o pescado varias veces a la semana, el poder hacer frente a un pago imprevisto. De este informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza también se desprende que ha bajado nuestra renta media en la crisis. Actualmente se sitúa en unos 10.500 euros al año por persona. Disponemos de unos 600 euros menos que en 2009. En un mes se cumplen 2 años del incendio que arrasó la fábrica de Campofrío en Burgos. Y ese 16 de noviembre será la apertura oficial de la nueva fábrica que el grupo está levantando en el mismo lugar. La factoría consta de 5 edificios y ha supuesto una inversión de 215 millones de euros.
Según Campofrío, todo marcha según lo previsto. De hecho, ya han comenzado en prueba el arranque de las máquinas. En los próximos días se procederá a fabricar los primeros productos frescos, también a modo de prueba, ya que estos no saldrán a la venta. En cuanto a las obras, los edificios 3 y 5, así como el control de accesos, ya están prácticamente finalizados y ahora las labores se van a centrar en la urbanización de las calles. Este es el aspecto que presenta la nueva Bureba, la gran infraestructura de Campofrío en Burgos de más de 90.000 metros cuadrados. Supone un total de 5 nuevos edificios, el de materias primas, la zona de curados, la de cocidos, el área de expediciones y el de loncheados. Todos ellos están separados por calles de 10 metros que incrementan la seguridad de la planta. La maquinaria ya está en pruebas y lo siguiente es empezar a fabricar producto fresco a modo de ensayo. La vuelta de la plantilla se realizará paulatinamente y aunque todos los trabajadores serán dados de alta a mediados de noviembre, la producción de la planta estará en esas fechas al 40%. Tenemos que abrir unos plazos para que la gente entre ordenadamente y es lo que estamos haciendo con todo esto. Tenemos que conseguir que la planta esté activa y al 100% o al 80-90% en un periodo no superior a 6 meses y para ello hemos colaborado todos. En cuanto a la eficiencia de la nueva Bureba, la fábrica reducirá el consumo de agua un 20% y el de energía térmica un 30%. Una planta en la que se están empleando más de 9 millones de kilos de hormigón. Según Campofrío, las obras marchan sobre lo previsto para que puedan ser inauguradas el 16 de noviembre. Y hoy es el Día Mundial del Pan y en varios puntos de la comunidad se reivindica la calidad y la tradición de este alimento. En Valladolid su pan ya tiene una marca de calidad y es lo que persiguen también en Palencia. Solicitan que se reconozca a la Fabiola, uno de los panes palentinos más populares. El pan es para muchos indispensable a la hora de comer, y en Palencia la estrella es la Fabiola, un pan con historia cuya curiosa denominación se debe a la aristócrata española que llegó a reinar en Bélgica. El trajín de la gente durante esos días, hablando de la boda y tal, y de Fabiola para arriba, Fabiola para abajo, al final quedaron con el nombre de Fabiola. La Fabiola tiene sus peculiaridades. Se trata de un pan bregado de baja hidratación, en torno al 45%, basado en el trigo de candeal, que le da nombre en muchos lugares. No tiene demasiada fuerza y sin embargo tiene una gran proteína y un bajo contenido en gluten. Eso hace que en el horno no desarrolle demasiado, que no crea alveolos. Y las diferencias con otros panes se observan también en su elaboración. Empieza por un amasado, que no es un amasado muy intenso, simplemente se hace una mezcla de materiales. Luego se hace el proceso típico del pan bregado, que es la briega. Se pasa al proceso de formado, ya sea en Fabiola, en pan. Le pasamos a un proceso de fermentación de más o menos 1 hora y media. El último paso es el horneado, que por lo general no supera los 45 minutos, pero es la utilización de manteca lo que hace única a la Fabiola palentina y lo que los obradores quieren poner en valor con una marca de garantía. Tenemos por ahí hogazas gallegas, tenemos el pan payés de Cataluña, no sé qué. Oye, pues la Fabiola, el pan bregado es nuestro, o sea, hay que decirlo. Y con ese orgullo nace la primera feria de la Fabiola, donde conocer mejor este pan con denominación de origen palentino. Ya saben que el ingrediente básico para hacer pan es la harina. Hoy les enseñamos una antigua fábrica del siglo XIX, también en Palencia, en el municipio de Abarca de Campos. Las instalaciones perduran como antaño, pero se han reconvertido en restaurante y en un espacio cultural. El paso del tiempo le ha sentado de maravilla. Esta añeja fábrica de harinas convive a orillas del Canal de Castilla, en Palencia. Descubro en su día que había una fábrica en Abarca de Campos que peligraba como tantas otras y había que recuperarla. Ese fue el argumento inicial de cómo evitar que el patrimonio histórico nuestro se nos caiga al suelo y salvar por lo menos esta joyita. Es del siglo XIX y está declarada bien de interés cultural. Hoy ya no produce harina, pero conservan la maquinaria como oro en paño. Es el atractivo de este espacio, reconvertido en restaurante y cargado de historias. Aquí vino una señora con su padre, que tenía 87 años, que había trabajado aquí, y recordaba cómo le traía el bocadillo, pero que un día el bocadillo no llegó, que en el camino se lo había comido la niña, porque tenía mucho hambre. Como ese recuerdo, demás vestigios cuelgan de estas paredes de 1,5 metros de ancho. Hay cabida para la exposición, el yoga, la música y el disfrute de su primordial recurso, el canal. La fusión del agua, el icono de la arquitectura industrial, la fusión de lo que fue y lo que será, eso hace que convivan el siglo XIX y el siglo XXI en un entorno de oasis.
Ahora piensan convertir este remanso de paz en un hotel que abrirá por Semana Santa. Seguirán ofreciendo al visitante una buena dosis de historia industrial de nuestra tierra. La Universidad de Salamanca celebra mañana una nueva reunión de la Comisión Interinstitucional para preparar su 8º centenario en el año 2018. Una comisión especial, ya que por primera vez contará con el presidente del Gobierno, ahora en funciones. Mariano Rajoy presidirá este encuentro en el que se espera se den a conocer nuevos proyectos relevantes para esta efeméride. Mariano Rajoy preside en persona la Comisión Interinstitucional del 8º centenario de la Universidad de Salamanca. La cita tiene lugar este lunes en la Universidad Salmantina y tratará de abordar los nuevos proyectos que podrán beneficiarse de las exenciones fiscales concedidas con motivo de la efeméride. Aplicación de todo nuestro propio entorno social, nuestro propio entorno institucional, de nuestros empresarios, de nuestros colaboradores, de nuestros mecenas, que van a encontrar además en el 8º centenario de la universidad una excelente ocasión para ver reconocido también en términos materiales esa aportación. Una nueva visita de Rajoy a Salamanca con la que, según el Gobierno, se quiere visibilizar el apoyo total de la Moncloa al aniversario de la Universidad Salmantina. Al encuentro asistirán también, además del presidente de la Junta y representantes de otras administraciones, Soraya Sáez de Santamaría y el ministro de Educación, que ya participaron hace un año en la constitución formal de la comisión en Salamanca. Dentro de exactamente una semana, la gestora del PSOE tiene previsto convocar el Comité Federal en el que decidirán si se abstienen a una investidura de Mariano Rajoy. Ferraz afronta 7 días en los que tiene que lidiar con los que defienden mantener el no, reforzados después de la victoria de Miquel Iceta en las primarias de los socialistas catalanes. La victoria de Miquel Iceta en las primarias del PSC refuerza la oposición de los socialistas catalanes a la gestora y su negativa a que sus diputados se abstengan en una investidura de Rajoy. Como recordaba el primer secretario, nada más ser reelegido. Escoltar la militància és bo. Ser coherents amb la posició política és bo. Un govern progressista i no ser la crossa d'un govern conservador. Se mantiene así fiel a las tesis de Pedro Sánchez, quien en su cuenta de Twitter felicitaba a Iceta y recordaba que siempre defenderá que vote la militancia. Es la misma postura que sostiene el secretario general del PSOE en Castilla y León. Quiero que se haga una consulta y que se decida en una consulta de todos los militantes socialistas de toda España qué posición tenemos. A ellos se les unen las más de 70.000 firmas de militantes que exigen la celebración de primarias y que se mantenga el no a Rajoy, entre los que se encuentra el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Es la oposición a la que se enfrenta la gestora de Javier Fernández en la semana en la que convocará el Comité Federal para decidir qué hacen en la investidura. Mientras, según una encuesta de Metroscopia para El País, el 56% de los votantes del PSOE cree que lo mejor para el partido sería la abstención a Rajoy, frente al 37% que defiende el no. La mayoría quiere evitar otras elecciones que podrían significar un nuevo batacazo en las urnas. Según ese sondeo, Unidos Podemos arrebataría al PSOE la segunda plaza, muy lejos del PP, que volvería a ganar aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Afrontamos una nueva semana trascendental a la que se ha referido también el vicesecretario de Comunicación de los Populares. Pablo Casado, desde Ávila, ha tendido la mano al PSOE para que esta semana sea también la del inicio, por fin, del desbloqueo político. Respetamos los procedimientos que tenga el Partido Socialista y la fecha que fijen para su Comité Federal y esperamos que cuanto antes se pueda desbloquear esta legislatura y podamos empezar ya a ocuparnos de lo verdaderamente importante. Ya han pasado 10 días desde que el huracán Matthew arrasara Haití y el país caribeño afronta un futuro a corto plazo más que desolador. Intermón Oxfam advierte que en 2 o 3 meses se podría haber sumido en una hambruna severa. Han perdido todos sus cultivos en la tormenta. Ya se están dando los primeros síntomas. Decenas de haitianos hambrientos han saqueado convoys de ayuda humanitaria de Naciones Unidas. La desesperación de muchos haitianos está dificultando el reparto de ayuda humanitaria 12 días después del devastador paso del huracán Matthew. Decenas de personas han asaltado un camión de la ONU cargado de harina tan solo unas horas antes de la llegada del secretario general de Naciones Unidas. Condenamos firmemente estos ataques a los convoyes humanitarios, afirmaba Ban Ki-moon desde Puerto Príncipe, donde ha comprobado en persona los estragos de la tormenta. Además de alrededor de 1 millar de muertos, ha dejado el país colapsado, con decenas de miles de casas destruidas
y sus pobres infraestructuras inutilizadas. Así, lo más urgente es detener la propagación de enfermedades. Vamos a movilizar todos los recursos posibles de asistencia sanitaria para, en primer lugar, prevenir y detener la epidemia de cólera, priorizaba el secretario general de la ONU. Detener los brotes de cólera es lo más urgente, pero no es la mayor amenaza a la que se enfrenta este país caribeño. Intermon Oxfam alerta de que en 2 o 3 meses se puede producir una hambruna generalizada en Haití, con la práctica totalidad de sus cultivos arrasados por el huracán. Siria es el otro foco de preocupación de la comunidad internacional. Los ministros de Exteriores de Estados Unidos y de Rusia se han reunido en Suiza para buscar una solución a este conflicto y, como en otras ocasiones, ha habido pocos avances. Solo están de acuerdo en mantener la integridad territorial de Siria. Aunque hasta el miércoles no es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, han comenzado las actividades en muchas ciudades de la comunidad. En Ávila, más de 3.000 personas se han sumado al Rosa y han participado en un multitudinario abrazo a su muralla. Una iniciativa que este año ha contado con unos padrinos de excepción, el actor Tito Valverde y la preparadora física de la selección española de gimnasia rítmica, Mónica Ontoy. Muy grande también. 7.500 participantes son los que han participado hoy en la carrera popular Mucho por Vivir de la Asociación Española contra el Cáncer en Zamora. Ciclistas, patinadores y corredores se han sumado a esta tarea de concienciación de la lucha contra el cáncer de mama. Los fondos recaudados irán destinados íntegramente a la investigación. Nuestro evento más importante de todos los que hacemos, lo que se recauda alrededor de 40.000 euros por el número de inscripciones, pues va destinado a investigación. Pensamos que el futuro del cáncer se logra con una investigación que está consiguiendo que el cáncer de mama haya aumentado, pero la supervivencia también. Más citas solidarias. 2.000 personas han participado esta mañana en Burgos en la marcha de la asociación Aspanias, una prueba que se realiza anualmente para exigir la plena inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. En la región hay 169.000 discapacitados y Aspanias es una de las entidades que forma parte del Comité CERMI. Junto a la Consejería de Igualdad de Oportunidades promueven políticas de inclusión. Este año se han puesto en marcha el Plan Estratégico para las Personas con Discapacidad, que ofrece atención especializada y salidas laborales. A través de los itinerarios de empleo que hemos pactado con las entidades de discapacidad, realizamos itinerarios a unas 2.200 personas, de las cuales casi 1.200 encontraron un empleo. Entonces son unos instrumentos, digamos que novedosos, adaptados a las personas en función de sus necesidades de formación y adaptación, en los que se dan formación más prácticas laborales o no laborales. En Segovia, unas 1.300 personas han participado esta mañana en la 5ª edición de la Carrera y Marcha Solidaria de Caja Rural, una cita que busca recaudar fondos para el Banco de Alimentos de Segovia, que en la actualidad atiende a unas 2.500 personas de toda la provincia. Pedro Luis Gómez y Elena Herrero se han impuesto en una prueba que ha registrado un gran ambiente y que ha estado apadrinada por el atleta internacional Javi Guerra. Ceremonia multitudinaria en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco ha canonizado a 7 beatos. Entre ellos, uno que tiene relación con Castilla y León, Manuel González, sevillano de nacimiento y fundador de las Misioneras de Nazaret, pero que pasó por Palencia en la última etapa de su vida, donde fue obispo entre los años 1935 y 1940. Sus restos descansan en la Catedral de Palencia. Los hemos visitado junto a religiosas de la congregación que él fundó. San Pablo. La vida de don Manuel no fue fácil. Nos lo recuerdan las Hermanas Nazarenas, congregación que él mismo creó. Su primera misión como sacerdote le marcó de por vida. Fue en un pueblo andaluz donde luchó contra el abandono social y espiritual. No le fue mucho mejor en el inicio del segundo destino. Comenzó lo que él llamó, pues, el apostolado del saludo y de la sonrisa, porque no podía hacer otra cosa. Entonces se dedicó a caminar por las calles de Huelva, saludando a la gente, sonriéndoles, y poco a poco se los fue ganando.
Como obispo de Málaga sacó adelante importantes ayudas sociales para la población, pero la época, principios del siglo XX, era convulsa. Sufrió amenazas contra su vida y allí dio muestra de su caridad humana. Quemaron la mayoría de las iglesias, de los conventos y también el palacio estando dentro. El que le incendió, que no sabía por dónde bajar, y se iba a quemar, iba a morir quemado. Y entonces don Manuel desde abajo le indicó la escalera por donde podía bajar. En sus últimos 5 años de vida disfrutó de la tranquilidad de la diócesis palentina. De hecho, sus restos descansan en la Catedral de Palencia y en el lugar donde él indicó. Pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto, estén siempre diciendo a los que pasen: ahí está Jesús. Se le reconocen 2 milagros. Uno sirvió para su beatificación, el segundo para su canonización. A partir de ahora, el ya santo don Manuel seguramente encuentre más devotos que se encomienden a él. Apadrinando una teja es una de las maneras que han encontrado los vecinos del pueblo soriano de Inés para salvar su iglesia. Con lo que recaudan con esta y otras iniciativas, más el apoyo de la diócesis, han podido comenzar a rehabilitar el templo. La iglesia de Inés amenazaba con derrumbarse hasta que sus vecinos tomaron la iniciativa para rehabilitarla. Para ello buscaron donativos, crearon llaveros e incluso tejas que se pueden apadrinar. Hemos hecho unas tabletas de chocolate, unos llaveros y ahora estamos apadrinando tejas para sacar. Cada teja vale 10 euros, hemos puesto un precio simbólico de 10 euros y es como estamos recaudando el dinero. El declive del templo comenzó con un incendio por un rayo en 1974. Lo que queda de su reloj lo atestigua. La nave larga, por así decirlo, ¿no?, y el tejado de la torre no se cubrieron. Y entonces esas aguas no tienen salida, de tal manera que se van filtrando por debajo del presbiterio. Lo último fue cuando hicieron la ampliación de la carretera, que ya se quitó el pequeño talud que había delante de la cimentación de la cabecera del crucero y las grietas empezaron a crecer y ya empezaron a incluso desprendimientos interiores de cascotillos. De momento han comenzado con la rehabilitación exterior, incluida la sustitución de los aleros. No contábamos, por ejemplo, con tener que sustituirlo íntegramente, pero cuando montamos los andamios vimos que el estado era deplorable. Entonces, quizás ha sido la mayor complicación, los imprevistos que siempre tienes en las obras de restauración. Para esta primera fase han logrado reunir unos 120.000 euros entre las asociaciones del pueblo, donativos y lo que aporta la diócesis. Anoche se conocía el ganador del Premio Planeta de este año. Se trata de Dolores Redondo por una novela de intriga policíaca titulada Todo esto te daré. El finalista ha sido Marcos Chicot por El nacimiento, un thriller histórico protagonizado por Sócrates. La cena de entrega del Premio de Barcelona estuvo presidida por los reyes que posaron con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Hasta esta tarde se celebra en Valladolid la primera feria de la bicicleta y el cicloturismo. Esta mañana más de 1000 participantes han desafiado al tiempo en esta marcha urbana Valladolid pedalada. 16 kilómetros para todos los públicos en los que han recorrido buena parte de las calles de la capital. Se trata de una primera edición de la feria que busca concienciar sobre los beneficios de la bicicleta como medio de transporte sostenible para movernos por las ciudades. Preparado todo. Esto es como un hobby, a pasar aquí una mañana con niños, con mayores, para potenciar más lo que es la bici. Yo creo que va a ser muy divertido y que como no va a llover lo vamos a pasar estupendamente y es un momento de familia, amigos y buen ambiente. La plena dedicación a la cría y entrenamiento de aves rapaces tiene un gran exponente en las jornadas internacionales que desde hace más de 20 años acoge la Virgen del Camino en León. Desde varios países llegan cetreros con espectaculares ejemplares de especies como el halcón. El momento más aplaudido es el concurso en el que el ave vuela y trata de capturar una paloma. Es el momento más esperado para cualquier cetrero después de años de entrenamiento, el de disfrutar del lance del vuelo de su ave y la impresionante rapidez con la que divisa una paloma y se aproxima en picado a más de 200 km por hora. Un GPS permite seguir de continuo al halcón y tomar todos los datos de altura y distancia. También podemos comprobar la potencia de bajada, la velocidad del picado y un control total del halcón desde el principio hasta el final. Más de un centenar de participantes de varios países convierten a las Jornadas Internacionales de la Virgen del Camino en una referencia nacional de la cetrería desde hace más de 20 años.
La cría y entrenamiento de aves rapaces se remonta a China varios siglos antes de Cristo, aunque en España el auge vino en la época medieval. El primer consejo que le puedo dar es que no compren un ave. Primero, que se relacionen con gente que ya tenga aves, que vean el sacrificio que conlleva, porque esto no es lo que tú decías, no es un perro que tú te vas un fin de semana, le dejas una torbita con pienso, un cubito con agua y está solucionado el problema. Esto no, esto es un trabajo día a día. Muy sacrificado y siempre que están enfermos es primero el ave que nosotros. Mucho más que una afición, la perfecta simbiosis entre ave y hombre que empieza a edades muy tempranas. En Valladolid hoy ponen en valor el folclore tradicional de toda la provincia. Grupos de distintas localidades han enseñado en Peñafiel las peculiaridades de sus bailes y músicas típicas. Se han reunido medio millar de personas de 37 grupos de danza y otros 11 de dulzaina. Al son de una dulzaina, los 48 grupos, 37 de danza y 11 de música, han desfilado por las calles de Peñafiel luciendo sus mejores galas. Es un orgullo el poder ser un día como hoy centro del folclore de la provincia y que Peñafiel acoja a todos estos grupos que naturalmente van a enseñarnos sus costumbres, sus tradiciones. Es una manifestación cultural, es una manifestación artística, pero sobre todo es una manifestación de tradición y de defensa de lo nuestro. Porque su gusto por la tradición va más allá de la danza o la música. Las costumbres, festividades, oficios, todo eso pues nos llama la atención porque es parte nuestra, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y bisabuelos. Para que no se pierda toda esa herencia y puedan seguir celebrándose encuentros como este Provincial del Folclore, que llega a su 21ª edición, es fundamental involucrar a las nuevas generaciones. Cuando nos casemos nosotros, pues esos chavales que ya están pecando mucho, hay muchísimos grupos ahora mismo dulzaineros jóvenes que es una maravilla escucharlos. Ahora las chicas se mantienen mucho por las madres, porque se ha hecho una gran familia. Tenemos gente joven, este año, en la semana que viene o en 15 días pondremos en marcha una escuela infantil para todos los niños que estén interesados y que quieran seguir participando en lo que es el folclore. Y no hay mejor forma de disfrutar de esta unión que haciendo lo que mejor saben hacer, bailar. Desde el día que se conoció su nombramiento como pregonera de Alba de Tormes, ha centrado gran parte de las conversaciones del municipio. La religiosa Sor Lucía Caram pregonó anoche las fiestas en un ambiente de bastante tensión. Silbidos de los contrarios a su presencia por su abierta defensa de la independencia de Cataluña y aplausos de sus partidarios. Incidentes que empañaron el inicio de la fiesta. En algunos momentos los vecinos llegaron a las manos. La polémica estaba servida incluso antes del pregón de Sor Lucía Caram. Por un lado, los albenses que no le gustaba su presencia en el pueblo. A mí no me gusta que venga una monja separatista. Hay muchas monjas en Alba de Tormes que viven fuera para dar el pregón mucho mejor que ella. Y por otro, los que solo querían escuchar sus palabras. Que la monja venía solo para hablar de Santa Teresa. Al inicio del acto se vivieron los momentos más tensos entre sus defensores y detractores, que incluso obligaron a intervenir a la policía y a la Guardia Civil. Mientras tanto, el pregón de Sor Lucía comenzaba y lo hacía acompañado de pitos y silbidos, procedentes de un grupo de jóvenes que portaban también banderas de España. No me han dejado disfrutar como yo quería, pero bueno, ha estado muy bien. Se ha dado pena que no nos han dejado ir bien. Sor Lucía no entendía la polémica sobre su presencia en Alba de Tormes y aseguró que siempre ha defendido la libertad a manifestarse. Siempre me he manifestado por la democracia, por la libertad para manifestarnos, para pensar. Yo creo que cuando uno entra en el terreno de la descalificación, del insulto, es porque no tiene argumentos para dialogar. La religiosa deja un pueblo dividido entre los que aplaudieron y los que pitaron sus palabras. También se festeja Santa Teresa de Jesús en Ávila. La música de noche corrió a cargo de Fangoria, pop psicodélico de su último disco y repaso a las canciones más populares de su repertorio. Con Fangoria terminamos, enseguida toda la actualidad del deporte. Disfruten de la tarde. Hasta luego.